claves específicas de la carrera, ahí ustedes empiezan a chocar por la mala base. Y esa base después la tienen utilizando un puente. Entonces, básicamente habíamos visto el puente de Winston. Y habíamos visto algunas variantes, que son el último agregado que le hice ahí en las diapositivas que le envié por el grupo, donde se utilizan a veces, en vez de tener un equipo donde yo pueda regular varias resistencias a décadas, a veces hay equipos que son mucho más compactos, que puedo con una sola mariposa hacer una regulación de una sola resistencia y obtener a través del producto de resistencias cruzadas, cuando ese galvanómetro marca cero, es decir, el puente está en condición de equilibrio, medir la resistencia desconocida. También existen otros puentes ya bastante antiguos y no es nada novedoso, que son los puentes de Colruyt, donde yo puedo determinar, o puentes de hilo, donde yo puedo determinar la resistencia desconocida a partir de una relación de longitudes. Entonces ahí hay una pequeña demostración que se hace y se llega a una ecuación. Todos esos puentes, por ejemplo, se los puede utilizar como aplicación cuando yo tengo dos conductores y sobre todo cuando antes la transmisión era en corriente continua, cosa que acá en Tucumán también había transmisión en corriente continua. Esto nunca fue de cero en alterna, esto arrancó en continua y luego se hizo en alterna. O sea que la transmisión en alterna es bastante reciente, ¿no? Localizar falla entre dos conductores. Entonces, por ejemplo, una de las aplicaciones de su puente son como localizador de averías, de falla entre dos conductores eléctricos que se puede producir a una cierta distancia. Entonces, esos conductores de ida y de vuelta, si yo los sumo, tienen una cierta resistencia R. Entonces, si yo hago mi equilibrio con mi puente, puedo más o menos determinar a qué longitud se encuentra la falla. ¿Sí? Es un ensayo que antes se lo utilizaba y se lo hacía. Localización de falla. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero medir valores de resistencias eléctricas en un valor mucho más pequeño que el mínimo valor de resistencia que puedo medir con el puente Winston? Cuando yo quiero medir valores de resistencia muy chiquititos, muy pequeñas, las resistencias de los conductores que utilizo para hacer las conexiones, las resistencias de contacto, cuando yo conecto, ¿sí?, los cables con las resistencias, influyen. Entonces yo necesito un puente que tome en consideración todas esas resistencias de contacto, todas esas resistencias de contacto de los cables, la aglutine en un cierto valor de resistencia y que cuando haga la medición ese valor esté despreciado, no esté considerado y pueda medir ese valor de resistencia desconocida pequeña, ¿sí? Para eso existe lo que se llama el puente de Kelvin, o también conocido como el puente doble de Thomson, que es lo que vamos a ver ahora. Puente de Kelvin o puente doble de Thomson. Esta configuración que está acá la van a encontrar así en los libros, o directamente R4 lo van a encontrar en diagonal, R3 en diagonal, R2 en diagonal, R1 en diagonal. Es decir, que van a encontrar como si fuesen dos triángulos, uno dentro del otro. Y con los puntos C y D, donde va a estar conectado nuestro galvanómetro G, que tendrá una cierta sensibilidad propia del equipo S. En los bornes externos se va a conectar una batería que puede tener en serie una cierta, es decir, una fuente continua constante que puede tener en serie una cierta resistencia variable y a su vez en serie con un amperímetro para medir o determinar la intensidad de corriente eléctrica. Como todo puente, aquí se tiene que reproducir condiciones de equilibrio de forma tal que la diferencia potencial entre C y D, o dicho de otra manera, los potenciales C y los potenciales D sean iguales tal que al no haber variación de tensión no existe una circulación de corriente por el interior del equipo, del galvanómetro. Entonces tendremos que plantear ecuaciones de equilibrios. Algunas de esas ecuaciones son estas que están en amarillo. Por ejemplo, vamos a plantear la ecuación esta, donde dice que la caída de tensión UAC, fíjense en la misma caída de tensión que UAD. Sí, UAC, esta, por donde está conectado R2, es la misma que UAD. ¿Sí? Las caídas son las mismas. UAC lo podemos entender como esta corriente I1 que está recuadrada acá en rojo, multiplicada por la resistencia R2. La corriente I1 va a ser la tensión UAB, ¿sí? Fíjense que estoy tomando todo esto exterior,
UAB sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Por supuesto, eso cuando está en equilibrio, porque cuando está en equilibrio, la corriente I1 que circula por R2 es la misma corriente que circula por R1. Análogamente, cuando esto está en equilibrio, la corriente I3 que circula por R4 es la misma corriente que circula por R3. Entonces, UAD nosotros lo podemos entender también como la caída I por R, en esta resistencia que es propia que tiene el equipo, más I3 por R4. ¿Cuál es la resistencia que queremos determinar y que tiene un valor muy pequeño? X. ¿Y cuál es la resistencia que aglutina todos estos valores que tienen que ver con resistencia de contacto? R0, que fíjese que está aquí en la parte central. ¿Sí? Cuando nosotros lleguemos a una ecuación final que me permita determinar el valor de la resistencia incógnita X, vamos a ver que en esa ecuación no va a aparecer R0. ¿Sí? O sea que la influencia, o sea, al medir resistencias pequeñas, la influencia que produce la longitud de los cables de unión, este, eh, que lo puedo aglutinar en este R0, no aparece, no afecta. Y eso es lo importante que tiene este puente, que me desafecta o lo desafecta el resultado de la resistencia X cuando yo determino esta resistencia variable de estas resistencias que pueden introducir un error que son las resistencias R0. La considera en el tratamiento electrotécnico y matemático, pero no la considera o la desafecta o queda eliminada cuando se determina la expresión final para la determinación de esta resistencia pequeña X. Si uno sigue el procedimiento electrotécnico matemático, uno podrá determinar, por ejemplo, cuánto vale la corriente I3 en función de la sensibilidad que tenga el equipo. Sensibilidad ya definimos la clase pasada, era X sobre delta X0, es decir, cuando varía la resistencia a medir, se desequilibra el puente, aparece una diferencia de tensión, aparece una corriente y hay una variación delta X. ¿Sí? El cociente de X sobre delta X tiene que ver con la sensibilidad que tenía en mi puente. Si seguimos con el tratamiento matemático, incluso podemos determinar la caída de tensión UAD, que la teníamos expresada de esta forma, ahora la podemos expresar de esta otra forma, teniendo en cuenta ya el concepto de sensibilidad del puente. Como esto básicamente son dos triángulos, uno dentro del otro, nosotros podemos hacer una transconfiguración. No sé si ustedes vieron eso en electrotecnia, que uno puede hacer la conversión triángulo-estrella o estrella-triángulo. Fíjense en que R4, R3 y R0 está formando un pequeño triángulo. Si yo R4 lo pongo en diagonal y R3 lo pongo en diagonal, tengo un pequeño triángulo. A ese triángulo lo puedo reemplazar por una estrella equivalente que es la que está en verde, donde esa estrella tendrá valores G', R' y X'. Entonces, ¿cómo se determinaba esos valores? Cuando yo quería pasar de un triángulo dato a estrella incógnita. Por ejemplo, R' va a ser el producto de R4 por R0 sobre la suma de todas las resistencias. Si yo quiero determinar X', será R3 por R0 sobre la suma de todas las resistencias. Y si quiero determinar G', será R4 por R3 sobre la suma de todas las resistencias. Que si nosotros operamos a partir de la definición de sensibilidad, podemos llegar a esta expresión que está acá, todo en función de S. Por lo tanto, ya de aquí podríamos despejar cuánto vale X. ¿Sí? Porque básicamente, pasando esto a estrella, si aplicamos las condiciones de equilibrio de un puente que es similar a la que se cumplía con la de Winton, el producto de las resistencias cruzadas tiene que ser iguales. O sea que ahora X más X', que la podemos aglutinar como una sola reactancia, o perdón, como una sola resistencia, por R2 es igual a R más R', que es toda una resistencia en serie, multiplicada por R1. Y de ahí podemos determinar cuánto vale X. Y sacamos X. ¿Cuál es el problema? Que aquí, así como lo estamos haciendo el tratamiento matemático, fíjense, determinamos X, pero me sigue apareciendo en la ecuación R0, que es esta resistencia que está acá, que aglutina
la pequeña resistencia que pueden tener los cables con los cuales estoy uniendo, conectando ese puente, que es una resistencia que me introduce error, porque si el valor de resistencia es pequeño y R0 es pequeño, el error no es tan pequeño que yo cometo al hacer la medición. Tiene un cierto valor considerable, importante. Entonces yo tengo que seguir trabajando de forma tal que este R0 me desaparezca. Bueno, hasta aquí es lo que habíamos planteado con todas las resistencias, las corrientes que circulan por cada una de las resistencias y el equilibrio de los puentes. Que básicamente esta ecuación es esta ecuación que está acá. Fíjense que aparecen relaciones de resistencias, al igual que aparecía en el puente Winton. En este caso aparecen dos relaciones, R1, R2, R3, R4. Entonces yo puedo decir que la resistencia X va a ser el cociente de R1, R2, o bien R3, R4 por R. Si yo logro, al momento de hacer los ajustes en el puente, se logra que la relación de resistencia R1, R2, fíjense, la exterior, sea igual a la relación de resistencia interior, R3, R4. Si permanentemente logro que se mantenga esta relación igual o se mantenga un múltiplo entero de esta relación, es decir, R1 sobre R2 es igual a M número entero de R3, R4, yo puedo decir sin error que X es R1 sobre R2 por R. Entonces ya R0 desaparece porque es un valor óhmico bastante bajo y no lo estaría considerando. ¿Sí? ¿Cuáles son los errores que puedo tener? Que son algunos idénticos a lo que tiene el puente Winton. Errores de calibración o de ajuste de R, que es la resistencia que aparecía en la parte lateral izquierda, acá, que yo la puedo ajustar. Errores en la relación R1 R2, que son las relaciones de resistencias externas. Errores de femtérmicas, que se pueden producir dentro de la operación del puente. Eso ocurre lo mismo en el puente Winton, que se suma en el puente de Kelvin o puente doble de Thomson. Los incorrectos ajustes que puedas tener de las resistencias variables R1 y R3, o de las resistencias R2 y R0, o que ese R0 sea pequeño pero no tan pequeño, tenga un cierto valor y que no sea tan fácil de despreciarlo, que son las resistencias de los cables de unión. Y por supuesto, como ocurría también en Winton, los errores por insensibilidad, que no es tan solo insensibilidad del equipo, del puente, del galvanómetro, sino insensibilidad del mismo equipo. Entonces, para el punto 4, donde hablamos de los incorrectos ajustes de la resistencia R1, R3 y R2 y R4, le aclaro que en algunas bibliografías comentan los autores que se utiliza un sistema que tiene doble manivela. Entonces eso me permite tener variaciones proporcionales de R1, R2 y R3 y R4. ¿Sí? Puede ser que eso no exista y que la relación que a su vez vincula las relaciones entre R1 y R2 y R3 y R4 sea cualquier número, no sea por ejemplo un número entero. Entonces, al haber una diferencia o al no crecer en formas proporcionales esas relaciones de resistencia, bueno, estoy cometiendo errores. Y también, por supuesto, que esa resistencia R0 también sea distinta. Entonces se va a llegar a un error que se va a llamar error de ajuste, que está representado por toda esta expresión que está acá. ¿Sí? Donde fíjense en que aparece el R0, que es la resistencia de unión, el R, la resistencia de ajuste que tengo en el puente, y aparece X, que es la resistencia incógnita. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿ese tipo de error viene a ser accidental, el que se comete ahí, o el error ¿Por de qué, ajuste? por qué accidental? No, no, le hago una pregunta. O sea, No, no, no. Simplemente es un error de ajuste de el resistencia. No, ajuste simplemente no influye, digamos, no influye en qué. en la medición, digo, profesor. Sí, sí, sí. Influye Si en la me medí, medición. iba a afectar. Por eso, si Claro, justamente las relaciones de la resistencia
A ver, yo le digo que hay un sistema de doble manivela que me hace crecer y decrecer proporcionalmente la relación de resistencia. Si esa relación de resistencia son iguales, que sería el caso que estábamos viendo anteriormente, acá, fíjense, yo lo que debo lograr es que la relación R1, R2, que es la externa, y R3 y R4, que es la interna, se mantenga. Si no se mantiene, me adelanto un poco, les digo que por lo menos esta relación esté premultiplicada por un coeficiente, llámenle con la letra que quiera, m, por ejemplo, que tiene que ser un número entero. Entonces, cuando hay un crecimiento o un decrecimiento de unas relaciones de resistencia, debe ocurrir lo mismo con las otras relaciones de resistencia. De forma tal que yo con eso fácilmente determino cuánto vale X. ¿Qué puede ocurrir en este puente que tiene esta configuración distinto a la anterior? Que esa relación crezca y descrezca de manera distinta, o sea que estas relaciones sean distintas. Entonces aparece un error de ajuste, ¿sí? Y por otro lado tengo un error límite de la resistencia propia de la resistencia, ¿sí? Entonces, algunas conclusiones, básicamente dos. La primera, la unión entre R y X, ¿sí? Se hará con un conductor de sección grande. ¿Qué significa que haga un conductor grande? Fíjense, si yo acá pongo un conductor de sección grande, la resistencia es inversamente proporcional a la sección. Por lo tanto, si la sección aumenta, esta R0 tiende a cero, se minimiza. Entonces R me queda prácticamente en serie con X. ¿De qué sección más o menos estamos hablando, profe, en este puente? No. Sección grande me refiero a que no tengas un calibre muy chiquitito, qué sé yo, sección de 4 o 6 milímetros cuadrados. Ya para un puente es mucha sección, muy baja resistencia, ¿sí? Eh, entonces, si yo voy a medir una resistencia o si voy a hacer mi conexión, me aseguro de acá poner cable que tenga una sección importante. Con eso que estoy diciendo, ya es suficiente para un tramo cortito. Encima, si este punto es corto, como también depende de la longitud, este R0 es despreciable. Entonces, yo ya ahí ya estoy resolviendo algún problema, porque fíjate, si nosotros ponemos sección grande y bajamos la resistencia, ajustamos bien en los extremos, o sea, bajamos la resistencia de contacto y ponemos una sección grande, R0 esta es baja. Y si R0 baja, el error de ajuste baja. Es decir, si yo tengo desproporcionada esta relación, ¿qué puedo hacer? Hago un buen ajuste en los extremos, pongo un conductor de sección pequeña, perdón, de sección grande, bajo la resistencia RA y con eso perdón, R0 y con eso bajo el error de ajuste EA. Y después, por supuesto, puedo hacer en las uniones P1 y QK, etcétera, serán proporcionales en valores de ohmios a los correspondientes valores de R1 y R3 para que justamente baje el error E. Este error E lo puedo bajar de esa manera. Entonces, bajando E, bajando R0, bajo el error de ajuste producido por la no proporcionalidad de las relaciones de resistencias externas e internas R1, R2, R3 y R4. Fíjense que en la parte central, acá estaba la R, aquí está esta resistencia R0 que hay que bajarla como sea para que justamente no me dispare el error. Acá está la resistencia a medir y acá estaba mi sistema, esta es la resistencia del galvanómetro, R4 y R3 que nosotros lo habíamos usando electrotecnia y la parte de transconfiguración, convertido nuestro triángulo a una estrella de valores G', R' y X'. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una transconfiguración? Perdónme un segundito, muchachos. Perdón. Entonces, este G', ¿cómo lo vamos a determinar? Por ejemplo, va a ser el producto de las adyacentes, R4 por R3, sobre la suma de todas las resistencias. Así básicamente se transforma un triángulo en estrella. Creo que lo han visto en Electrotecnia 1, pero por las dudas no, les comento. Si quiero sacar R' y conozco los datos del triángulo, hago R4 por R0 sobre la suma de todas las resistencias. Si quiero determinar cuál estaré faltando, X,
X', hago el producto de las adyacentes, R0 por R3, sobre la suma de todas las resistencias. Como acá estoy tomando los recaudos de hacer que R0 sea sumamente pequeño, yo puedo despreciar en los denominadores y en los valores de R0. Entonces puedo decir básicamente que el X' se me va a convertir en esto, despreciando en el denominador R0. O sea, me queda R0 por R3 sobre R3 más R4. ¿Sí? Ahora ustedes me preguntarán, ¿pero esos valores serán grandes o pequeños? Y son pequeños, porque al ser pequeño R0, el numerador también se me hace pequeño. Por lo tanto, estas resistencias R', G' y X' no van a ser de un valor grande. Por supuesto, es una aproximación que estoy haciendo. Al igual que hicimos con los puentes Winton, tenemos que hacer un cambio variable, considerando, para que no sea tan complejo el proceso matemático y electrotécnico, a las relaciones de resistencia le vamos a llamar ρ, en el caso de R1 sobre R2, y sigma a la relación R sobre R2. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que hemos determinado en la transconfiguración estrella-triángulo de X', R' y G', podemos obtener lo mismo a partir de los cambios de variable donde aparecen estas variables, relaciones de resistencia ρ. Entonces expresamos lo mismo en función de ρ con estas R0. Seguimos con el proceso matemático. Sensibilidad, como dije, era X sobre delta X. Si esa resistencia X sufre una variación de resistencia delta X, entonces se desequilibra el puente, aparece una corriente por el galvanómetro. Entonces, cuanto mayor es la respuesta del puente frente a una pequeña variación de esa resistencia a medir, bueno, decimos que ese puente es más sensible o menos sensible. Acá son las ecuaciones, vuelvo a copiar las mismas ecuaciones de recién. Entonces, a esta ecuación de sensibilidad la puedo llevar en términos de tensiones, como la tensión que tengo entre bornes y la variación de corriente que ha sufrido ese galvanómetro. Entonces, operando matemáticamente y haciendo todo este reemplazo que está acá, podemos obtener esta ecuación general bastante grande, donde aparecen las variables sigma y ρ. Estoy aquí salteado algunos pasos matemáticos para poder llegar a esta ecuación. Que es todo, son pasos matemáticos. El segundo punto, que esto se diferenciaba con respecto a Winston, era justamente en el tema de la sensibilidad, en el cual ya nosotros hicimos los cambios de variable y ahora tenemos que hacer algunas hipótesis. Por ejemplo, considerar que esta relación ρ de R1 sobre R2 sea mucho mayor a 1 y que sigma, que es X sobre R1 o R sobre R2, también sea mucho menor a 1. Para no escribir o reescribir de nuevo todo esto, a este primer factor de esta productoria le vamos a llamar 1 y este segundo factor de la productoria le vamos a llamar 2. Si nosotros acomodamos un poco matemáticamente y hacemos un cambio de variable, podemos reducir esta ecuación a esta que está acá en marrón, que dice que S es básicamente X sobre G por 1 más ρ más 2 veces R1. Entonces fíjense en que la sensibilidad se hace máxima si el galvanómetro es muy sensible o si la corriente que va a circular es una corriente alta. Por supuesto que si nosotros hacemos las derivadas e igualamos a 0, podemos obtener en qué punto o bajo qué condiciones obtengo el máximo de sensibilidad. Para un puente, entonces, en este tipo, doble Thomson o Kelvin, la sensibilidad queda determinada a partir de esto. Fíjense, depende de la resistencia que yo voy a medir, que sea grande o que sea pequeña. Depende del valor de R1, que es una de las resistencias que tiene el puente en el cual yo puedo hacer el ajuste. Depende de ρ, que básicamente involucra las relaciones de resistencias R1 y R2. O sea que fíjense, si yo modifico R1, cambia este término. Si yo modifico R1, cambia delta. Si cambia ρ, también cambia este término. Y depende de G, que tiene que ver con la resistencia interna que pueda tener el galvanómetro. ¿Se entiende? Y eso multiplicado por esta relación de corrientes. I sobre delta 0 y G.
¿sí? Donde IG, recuerden, es la variación de delta y 0 IG es la variación de corriente que tengo en el galvanómetro cuando el puente se desequilibra. Y vamos para arriba y no sé si algún lado creo que lo puse, es con la corriente que circula por el puente. No lo puse en el esquema. Entonces, si la corriente que circula es alta, la sensibilidad es alta. Si el galvanómetro es muy sensible, es decir, en definitiva, este factor de la productoria se hace grande, bueno, también la sensibilidad será grande. Conclusión. ¿Qué me dice toda esta matemática? Yo debo medir en mi puente, es decir, cuando yo logre, ¿dónde estaba? Acá. Cuando yo logre que estas, haciendo los ajustes convenientes, logro que esta relación de resistencia sean iguales o proporcionales a un número entero, 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero que sea un número entero, fácilmente determino cuánto vale X. Ese X que voy a medir sirve o es un valor pequeño, porque este puente sirve para medir valores de resistencia pequeños, no grande, pequeño. ¿Sí? Y para minimizar los errores que pueda tener de ajuste, conviene que este R0 sea lo más pequeño posible. Cuando yo hago eso, perfectamente puedo determinar la resistencia desconocida X. ¿Se entendió? Fíjense acá en esto. X por R2 están cruzados. Igual a R2, X por R2 es igual a R por R1. Fíjense en que el cruzado este y el cruzado este se mantienen. Es decir, que este puente de Kelvin yo lo puedo llevar a una condición de equilibrio similar a lo que existía en el puente de Winston, que es que el producto de la resistencia cruzada son iguales y por ende eso ocurre cuando no hay corriente IG de circulación por el galvanómetro, que tendrá una cierta resistencia G interna. Cuando esa corriente es cero, ese puente está en equilibrio y yo puedo decir que X es la relación de resistencia 1,2 por R, a las cuales yo las puedo externamente ajustar, si y solo si logro que la relación de resistencia sea la misma o proporcional. Y para bajar y disminuir aún más el error, es decir, tener un mejor valor de X, este R0, que representa la resistencia que tienen los cables de unión junto con su resistencia de contacto, tiene que ser lo más chico posible. Una de las formas de hacer eso es aumentar la sección y hacer un buen ajuste en estos puntos justamente para disminuir la resistencia de contacto. Si eso logro, perfecto, puedo hacer la medición de mi resistencia. A su vez, conviene que R1 y R3 sean valores elevados, ¿no? Porque eso me va a permitir que las resistencias de contacto sean despreciables respecto de los valores de X bajo que yo quiera medir acá. O sea, este puente no sirve para medir un X, una resistencia incógnita alta. Si yo mido, si pongo una resistencia alta, mediré algo, o quizá no pueda medir nada, depende de cuánto sea el valor, porque quizás nunca pueda hacer el equilibrio del puente. ¿Cuándo voy a lograr hacer un equilibrio del puente? Cuando esta X sea un valor chiquitito, pequeño. Entonces, para eso sirven los puentes Kelvin, para medir resistencias pequeñas. ¿Hay máquinas que tienen resistencias pequeñas? Sí. Mientras más grande mis máquinas, mientras más potencia tiene, mayor es la electrogeometría, mayores son las secciones de los conductores, más chicas son las resistencias. Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar un puente Kelvin. Voy a medir con un puente Winston. De medir, mido, pero voy a tener un error tremendo. Entonces uso un puente Kelvin, un puente doble de Thomson. Y mido los valores. Entonces aquí lo clave, a diferencia del anterior, es las relaciones de resistencia. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos en qué se diferencia un puente con respecto al otro. Aparece un error de un ajuste.
vemos cómo podemos disminuir los errores de ajuste, básicamente actuando sobre E o actuando sobre R0, y hacemos un tratamiento matemático para ver qué pasa con la sensibilidad del puente. Y hemos llegado que en este tipo de puente la sensibilidad básicamente la podemos aglutinar y compactar después de hacer todos unos pasos y despejes matemáticos y electrotécnicos y consideraciones matemáticas y electrotécnicas a esta expresión. Donde en función de esto veo que le voy a tener la máxima sensibilidad cuando la corriente sea elevada o si el galvanómetro es sumamente sensible. Y fíjense en que en la otra factor de la productoria aparecen valores que tienen que ver con la resistencia a medir. Por ejemplo, si este valor es chiquito, podré medir con una cierta sensibilidad. Ahora, si pongo un valor extremadamente grande, quizás nunca pueda equilibrar el puente. La sensibilidad será tal que la aguja va a ir hacia un lado, hacia el otro y jamás podré hacer la medición. Y depende de las resistencias de ajuste y de las relaciones de resistencia y de la resistencia propia que tenga el galvanómetro. Entonces yo haré los ajustes para tener la máxima sensibilidad, pero a sabiendas de que voy a medir un valor bajo de resistencia y que ese valor bajo de resistencia lo voy a poder medir a partir de la condición de equilibrio del puente si y solo si las resistencias externas e internas son iguales o bien varían de manera proporcional a un número entero. ¿Se entendió? Un poco sintetizando para que no nos perdamos en tantos pasos matemáticos. ¿Cómo es un esquema típico de un puente con esta característica? Un puente Kelvin, bueno, fíjense, aquí está el esquema característico de todo esto que está acá, que es el esquema de un equipo, que es este equipo que está en foto. Fíjense en que esto, que parece complicado, básicamente, en definitiva, es el esquemita del puente que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Con nuestro galvanómetro, con nuestros valores de resistencias. Esto que nos parezca son dos triángulos. ¿Sí? Y donde nosotros, fíjense, tenemos estas flechitas indicando que podemos nosotros hacer ajuste de R, hacer ajuste de R1, R2, hacer ajuste de R4, R3. Y fíjense en que esto tiene que ser, las variaciones tienen que ser proporcionales de forma tal que la relación de resistencia se mantenga en forma proporcional. Y en el medio de esto va conectado nuestro galvanómetro con este sistema de resistencias. ¿Sí? Este Posteriormente va conectado en el puente. no varía por décadas, ¿verdad? Porque veo que pasa de 10 a 10 al cubo. O sea, no va de 10 en 10. Y sí, Sí, fíjate, de 1 a 10, de 10 a 100. O sea, voy multiplicando por 10. Y para este lado bien. divido en 10. O Claro, sea, claro. 1 sobre 10, 0,1. 0,1 sobre 10, 0,01. Lo mismo acá. Sí, son resistencias Entonces décadas. las perillitas esas son décadas también. También son décadas. ¿Cuánto vale X? Esto que está acá. Esto en forma exacta. El X en forma exacta es esto que está acá. Ahora, si yo logro que mis variaciones de resistencia R1 y R4 se mantengan varíen de forma proporcional, fíjense, esta relación de resistencia va a ser igual a esta relación de resistencia. Por lo tanto, esto que está en paréntesis se hace cero. Por lo tanto, este término se hace cero. ¿Y qué logro con eso? Sacarme R0. ¿Qué pasa cuando saco R0? Me queda que X va a ser R1 sobre R2 por R. R va a ser esta resistencia, R1, la resistencia que ajuste arriba, R2, la resistencia que ajuste abajo. Entonces, O sea, se X obtiene la ecuación de de equivalencia que decíamos hace rato. claro, nosotros partimos de esta hipótesis, ¿sí? Que esto es lo que tenemos que llegar cuando esta relación de resistencia es igual, y aquí hacemos todo el desarrollo matemático, los vemos en el puente y vemos que si yo ajusto lo que está arriba, R1, R2, ¿era? Sí, R1, R2.
y abajo ajusto R3, R4 de forma tal que la relación de resistencia se mantenga, con eso yo elimino todo este término. R0 lo puedo determinar de manera natural utilizando una longitud cortita y valores que sean relativamente pequeños. Yo puedo bajarme el valor de R0. Pero si no lo puedo, ¿cómo bajo ese error de ajuste? Y bueno, ajustando R1 y R2 y R3 y R4 de forma tal que las relaciones se mantengan y todo este término desaparezca. Entonces, chao R0. Me independizo del valor de R0 y saco la resistencia incógnita. ¿Qué dice la otra bibliografía? Bueno, puede que usted haga los ajustes y no logre mantener la relación de resistencias iguales, pero logre que una resistencia se mantenga en una proporción que sea un número entero respecto a la otra. Entonces, capaz que entre esta relación, este ρ y este ρ, capaz que hay un coeficiente 1, 2, 3. Entonces, cuando haga la diferencia, me quedará este ρ1, 2 menos este ρ3, 4, me quedará acá un número 1, o me quedará acá un número 2, o me quedará acá un número 3. Si es que no lo puedo, siempre un número entero. Un número Lo entero. ideal sería que, claro, lo ideal sería que estos dos sean iguales. O sea que lo que me relaciona esta relación con esta relación sea un 1. En eso que estoy Claro. diciendo, que esta relación igual a esta. Cuando resto, esto se me hace 0. Y ahí lo desaparezco R0. Me olvido de cómo son los cables que estoy utilizando para hacer las conexiones. Me olvido si el ajuste es bueno o es malo y no tengo resistencias contactos altas o bajas. Me olvido. Con el tema de los ajustes, me olvido. Obviamente, al revés. Si este término yo lo quiero hacer despreciable, bueno, cuando arme el equipo, pasa que a veces el equipo ya viene una caja, ya viene armado, ya es un puente, pero a veces cuando es algo más hechizo, puedo tener la posibilidad de cambiar el calibre de la sección del conductor de R0. Entonces, con eso bajo R0 y contribuyo a que disminuyan los errores de ajuste del equipo. Bueno, esa es una forma. Existen otros puentes. Eso sería puente de entonces Winston, puente de Kelvin o se llama doble Thomson. Y existe un equipo que es esto es gentileza de aquí de nuestro amigo de Raulito, que es un puente doble, que es el puente Winston-Thomson. Y cuando digo doble me refiero a que en una sola caja vienen dos puentes, un puente de Winston y un puente Thomson. El puente Thomson sería para hacer mediciones intermedias entre lo que puedo medir con Winston y lo que puedo medir con, con doble Thomson. Doble Thomson es para valores muy chiquititos de resistencia. Thomson son para valores pequeños, entre valores muy pequeñitos que puedo medir con Kelvin o doble Thomson y valores que puedo medir con Winston. ¿Sí? O sea, un poco menos que Winston. Para eso utilizo el puente Thomson. La forma de medir es muy parecida de los dos puentes. Este es un equipo alemán. Fíjense que acá está un detalle. Fíjense en las 5 mariposas que tenemos en el laboratorio. Son estas 5 resistencia década que están acá abajo. Fíjense que es por 100, por 10, por 1, por 0,1 o por 1000. Entonces yo puedo medir valores grandes o pequeños. Debo forzosamente, este sector izquierdo es Winston, este sector derecho es Thomson. Y fíjense en que yo tengo que necesitar una fuente externa de continuo. Ojo, esto con 2 pilas en serie, 3 voltios o 3 pilas en serie, 4,5 voltios. Este puente funciona perfectamente bien. No lo hago así, bueno, nosotros tenemos una fuentecita electrónica que nos da una tensión continua, constante, bastante estable, y conectamos donde dice batería. Y donde dice galvanómetro, aquí ponemos en rojo, ponemos nuestro galvanómetro externo al puente, que tendrá una cierta sensibilidad, es un instrumento de 0 al centro, bastante sensible, y en Rx pondremos nuestra resistencia a medir.
por supuesto, intentaremos medir una resistencia dentro de la banda en la cual mide el puente de Winston. Y tiene un sistema de clavijas. Fíjense en que acá tiene 3 clavijas, que son estas 3 llavecitas negras. Yo esas clavijas las puedo sacar y las puedo poner en diferentes posiciones. Acá en la parte central, fíjense en que le dice W Winston o T Thomson. Si yo estoy por medir un valor tal que, no sé, 100 ohmios, 200 ohmios, que puede estar dentro del valor de lo que mide un puente Winston, entonces digo, no, con Thomson no voy a medir, mido con Winston. Entonces pongo la clavija esta con Winston. Entonces estoy anulando la posibilidad de utilizar un puente y solamente estoy usando el puente Winston. Al revés, si quiero medir valores, no sé, 0,2 ohmios, 0,3 ohmios, me conviene sacar esta clavija de donde dice Winston y ponerla acá donde dice T Thomson. Entonces anulo el puente Winston y trabajo con el puente Thomson. Acá tiene una perilla, esta perilla que está aquí, que generalmente la llevamos hacia la posición central, y cuando nosotros la llevamos a la posición central, vemos que la aguja en este galvanómetro va hacia un lado o va hacia el otro. Entonces, a partir de ahí, cuando estás desequilibrado, energizamos el puente y sostenemos, con nuestro pulgar sostenemos la perilla esta en la posición central, está energizado el puente y esto está en condición de desequilibrio. Bueno, la aguja está hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué es lo que hacemos? Comenzamos a mover estas resistencias a década, de forma tal que, con estas variaciones de la resistencia de aguja, de ajuste, logremos que esta aguja paulatinamente vuelva al cero, vuelva a la posición de equilibrio. Entonces nosotros simplemente leemos los valores que hemos puesto de resistencia, variando estas resistencias a década, variando estas mariposas, y decimos la resistencia es de tantos ohmios. Acá, fíjense en que para sacar Winston, fíjense, o Thomson, fíjense en que se lo hace a partir de se hacen relaciones de resistencia. Y yo esa relación de resistencia la puedo hacer por 10, por 1000, por 1, por lo que sea. ¿A mí qué me conviene? Que esta relación de resistencia sea 1, porque eso me permite una mejor facilidad de la lectura. Pero directamente lo que yo leo acá en la resistencia década lo multiplico por 1. Y así saco la resistencia desconocida. Entonces eso es lo que hacemos. Ponemos esta perilla o en Winston o en Thomson de forma tal que la relación de resistencia se haga 1. Y lo que nosotros ponemos acá de resistencia con las décadas es el valor de Rx. Si no, lo que ponemos tenemos que multiplicarlo por la relación de resistencia, por ese ρ, que puede ser 1, 10, 100, dependiendo la relación de resistencia. O sea, fíjense, una perilla que me dice si es Winston o es Thomson, si trabajo con un puente o trabajo con el otro. Una vez que yo elijo con qué puente voy a trabajar en función de los valores de resistencia que quiero medir, o de lo que presumo o supongo que puede llegar a tener Rx, que quizás yo conozco que es un valor alto o un valor bajo, pero no sé cuánto mide, pero sé que es alto o es bajo, yo puedo elegir con qué puente trabajar. Y una vez que hago eso, fijo la relación de resistencia. Si la pongo acá la clavija, fijo la relación de resistencia ρ de Winston, o si la pongo acá, fijo la relación de resistencia de Thomson. Y ahí a partir de ahí determino nuestro valor Rx. Entonces, cuando acá le digo puente doble, no me refiero al puente doble eh, de, del doble de Thomson, digamos. Porque fíjense en que es un puente doble. Fíjense en que tengo este triángulo y adentro otro triángulo. O sea, es un puente doble, digamos. Pues se llama puente doble de Thomson o puente Kelvin. Lo que tengo acá es Thomson. ¿Sí? Nosotros teníamos un puente Winston y que muchas veces nos pedían las empresas, por ejemplo, para hacer algunas pruebas, incluso el mismo Trasnoa pedía para hacer algunas pruebas. Me recuerdo que el ingeniero Cordomí solicitaba mucho este puente para hacer algunas pruebas en las líneas de alta tensión, determinar las resistencias de los conductores de las líneas. Entonces se desenergizaba la línea, se desenganchaba la línea y se hacían mediciones de resistencia. Entonces para eso utilizaban un puente de Winston y tenían que hacer todos los equilibrios. Y este puente es un puente pesado, un poco más difícil de trabajarlo, no es tan chiquitito y liviano como es el otro, entonces generalmente no lo utilizaba. ¿Por qué utilizamos nosotros este puente? Porque básicamente el puente Winston nosotros está dañado y
Se intentó repararlo acá en Tucumán, pero las piezas son piezas mecánicas con engranajes chiquititos, un sistema casi de relojería lo que tiene adentro, y no tenemos herramientas para poder hacer ni las reparaciones, mucho menos la calibración. Entonces quedó el puente en desuso. Y se trabaja con este puente en el cual nosotros estuvimos haciendo algunos ensayos y mediciones años anteriores, cuando se accedía al laboratorio. Estas fotos son incluso del año pasado, o del anteaño, no me acuerdo, Raúl, el año pasado son, Sí, ingeniero, del año pasado son. donde hicimos pruebas y cometíamos errores no muy altos. Si nosotros ponemos un valor de resistencia medianamente grandecito, no tan pequeño, y medíamos con un puente Winston, después luego medíamos con un megómetro, sabiendo que la curva de error del megómetro, eh, eh, o sea, un tester puesto para medir como ómetro, no megómetro, sino puesto como ómetro para medir resistencia eléctrica, eh, esa curva, recuerden que es una especie de U, ¿sí? Donde el error se dispara para valores pequeños y para valores altos. Entonces, como eran valores medio intermedio, más o menos tenía una buena lectura con el ómetro. Y si lo tomamos a eso como referencia, no se alejaba tanto con lo que obteníamos con este. ¿Cuál es el problema de este puente que tenemos? Que está empezando a fallar esta perilla. Esta perilla yo no la puedo llevar hasta el extremo, la tengo que llevar a una posición intermedia, pero está empezando a fallar, que es lo que me habilita el puente, el que me energiza el puente y hace que esto se desequilibre. Profe, La sensibilidad también está mucho en esta perilla. Sí, ahí usted hablaba de que usan una fuente de continua en el laboratorio. sí, esta que está ¿Cuánto acá. más o menos, cuánto el valor máximo que tira esa fuente? O más o menos una fuente, ¿cuánto usan sería el No, para comienzo? este puente con 3 pilas en serie andás. O sea, con 4 o 5 voltios andás. Te pones 3 pilas en serie y tenés 4,5 voltios. Ah, bien. Entonces, con una fuentecita de 4,5 voltios andás perfectamente. De hecho, nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos los portapilas, ¿sí? Poníamos 2 pilas de 1,5 en serie en el portapila. Ahí teníamos la salida 3 voltios y la poníamos en serie con una pila de 1,5. Entonces tenemos 4,5 voltios y los conectamos ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces el contacto no era bueno, estabas haciendo la medición y por ahí te quedabas sin tensión, que la tensión con la cual vos energizás el puente cuando habilitas con esta perilla selectora, que es la que está empezando a dar problemas. Entonces, esta fuente que está acá hacia la parte superior que estoy señalando, no la hicimos nosotros, la hicieron alumnos que pasaron por medidas eléctricas y cuando fueron a electrónica le dieron el proyecto de ser una fuente regulable, esto es fuente regulable, no regulada, y ellos hicieron una fuente regulable, con transformadores, con circuito integrado, con una pequeña plaquetita, con disipadores, y esto me da una fuente, es una fuente simétrica, me da tensiones positivas y tensiones negativas. Nosotros utilizamos solamente las tensiones positivas. Y esta, si mal no recuerdo, los chicos lo hicieron que varía de 0 a 24 voltios. Entonces con eso andamos muy bien. Nosotros las fuentes asimétricas las utilizamos más bien para circuitos electrónicos, que necesitan tensiones positivas y negativas. Nosotros lo eléctrico, una fuente asimétrica, es decir, que me entrega un solo nivel de tensión, andamos bien. Incluso puedes tener una fuente negativa, al invertir los cables y se hace positiva la entrada de acá del puente. Y estos galvanómetros tenemos dos, en los cuales uno ya está fuera de servicio y este nos queda. El otro está fuera de servicio porque la aguja no la podemos volver al centro. Falla el ajuste del cero al centro. Y este otro que tenemos, bueno, el que estamos utilizando y tiene una cierta sensibilidad. Nosotros variamos estas resistencias de década y es muy notorio cómo al haber un desequilibrio de las resistencias de ajuste, que son estas que están acá, que son estas 5 que están acá en el esquema de abajo, ocurre que la aguja pasa de un lado hacia el otro y a veces se va hasta fondo de escala, ¿no? Entonces, nosotros haciendo los ajustes adecuados y modificando los valores y sabiendo que la relación de resistencia es 1, básicamente haciendo los ajustes obtenemos el RX. Si no, en función de dónde esté la clavija, vamos a tener relaciones distintas que pueden ser números enteros.
Y a partir de ahí nosotros podemos determinar ese Rx, que es el valor que ajustemos, multiplicado por un cierto número entero. Una forma muy similar es proceder acá con Thomson. Lo mismo podemos hacer. Esta clavija la pasamos a T, Thomson, y acá con esta otra clavija, o sea, eliminamos este puente, anulamos este puente, inhabilitamos este puente, trabajamos con Thomson y en función de dónde pongamos la clavija tenemos la relación de resistencia. ¿Se entendió? ¿O no se entendió nada? Sí, ingeniero, se entendió. ¿Se entendió? Se entendió mejor con Sí, la imagen del instrumento. Bien. Bueno, acá chicos termina lo que sería puentes de corriente continua. Entonces fíjense, hemos visto Winston, todas las posibilidades que tenemos con Winston, sensibilidad, la banda de valores de resistencia con la cual podemos trabajar. Vimos los puentecitos, algunos más complejos, que básicamente tengo acceso a poder hacer el ajuste en todas las resistencias, o uno más compacto, que es un puentecito mucho más compacto, con una sola resistencia década, donde modifico un solo valor, hasta que equilibro el puente con ese único valor de resistencia década que voy modificando, ajustando, y saco la resistencia desconocida. Vimos los puentes de Colruyt, que es el puente de hilo, donde se hace algo parecido con un cursor que me va variando la relación de longitudes y obtengo el valor de resistencia desconocida a partir de el valor de relación de longitudes que forme moviendo el cursor hacia un lado o hacia el otro hasta conseguir el equilibrio. Y ahora vimos el puente, que existe un puente de Kelvin, que se llama Kelvin o doble Thomson, que sirve para medir valores de resistencia muy chiquitito, cómo opera, cómo trabaja y cuáles son las condiciones de equilibrio. Y también vimos que existen un puente de Thomson, y también que saca un valor de resistencia similar al puente de Winston. Y también vimos que existen puentes que incluso pueden, en una sola caja, tener dos puentes en uno. Y mediante clavijas puedo inhabilitar un puente o inhabilitar el otro. Muy así, en forma general, son los puentes de corriente continua que hemos visto. Dejo de compartir pantalla y ahora lo que tenemos que empezar a ver son los puentes de alterna. ¿Sí? Vamos al puente de alterna, a ver si lo tengo por acá. ¿Alguna duda hasta que yo consiga la diapositiva? ¿Alguna duda de lo que estamos diciendo? No, profe. ¿No? Espérame un segundito que encuentre la diapositiva. Si alguien está escribiendo, léame lo que están diciendo porque no lo estoy leyendo. Recordaba la asistencia nomás. Ah, bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Molina, Ah, ¿y porque de noche entré se llama Alejandra? mi mamá. Está bien. Sí, me olvidé de cambiar el mail. Acá los muchachos están diciendo que usted de noche se cambia el nombre, ¿no? Esas cosas son medio peligrosas, no hay que jugar con eso. Esas cosas le gustan a Raúl, profe. No, Raúl ya no juega con eso, ya. No, ya Ya te está noto. retirado, Raúl. Bueno, chicos. Sí, no, si yo no digo lo contrario. Yo digo que es peligroso nomás, pero no digo que no tenga derecho. Bueno. Acá no reprimimos a nadie. Con Bueno, eso y con así la como corriente vimos, no se puede.
Así como vimos puentes, corrientes continuas, chicos, ahora tenemos que empezar a ver los puentes de corriente en corriente alterna. Hay un sinfinidad de puentes. eh, la verdad que hay muchísimos diseños y muchísimos nombres de puente, de las cuales nosotros vamos a ver quizás los puentes más conocidos, los más estudiados, e incluso esto va a ser como la base que vamos a ver de Alterna. Y cuando hagamos el trabajo práctico, que el trabajo práctico es un trabajo práctico más bien, más que práctico, es teórico, va a terminar de completar la teoría de los puentes de corriente alterna, ¿sí? Porque lo vamos a ver con otro tipo de enfoque, otro tipo de detalle. Pero entendiendo la teoría que vamos a ver ahora, por lo menos desde el punto de vista conceptual, no vamos a tener problema y creo que tampoco va a haber problema a la hora de que ustedes tengan que resolver numéricamente un puente, que básicamente son reemplazavalores y nada más. Bueno, supongamos un puente cualquiera que en forma muy general estará alimentado con una fuente de alterna cuyo valor de tensión eficaz será U. Acá ya no podemos hablar de resistencias, tenemos que hablar forzosamente de impedancias. Impedancia A, B, C o D. En algunas otras bibliografías, en vez de ponerle letras, le pone número. De esto hay discrepancia en las bibliografías, ¿no? En algunos incluso este detector que está puesto horizontal lo ponen verticalmente, ¿sí? Y alimentan el puente al revés, es exactamente lo mismo. Nosotros dijimos al comienzo que podremos poner el detector así, perdón, horizontal y la fuente vertical o viceversa. Supongamos que la polaridad instantánea, el más está abajo, el menos está arriba, y electrotécnicamente la corriente electrotécnica va de más a menos. Cuando ingresa al nodo M, se divide en dos corrientes, IA e IB. Si el puente está en desequilibrio, acá habrá una derivación de corriente IG porque que lo detectará valga la redundancia, este detector D. Y después habrá una corriente IB e IC que se sumarán en este punto o este nodo O y darán como resultado la corriente I de salida, que es la misma corriente de entrada al puente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el puente está en equilibrio? Bueno, seguimos con la misma filosofía de que el producto, ahora no de resistencia, sino de impedancias cruzadas deben ser iguales. Entonces, ZA por ZC tiene que ser igual a ZB por ZD. Si yo expreso esas impedancias en forma binómica, yo puedo decir que RA más JXA es igual a RC más JXC igual al producto de RA más JXB por RD más JXD. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva, nos va a quedar esto. Fíjense en RA por RC, XA por XC, J por J, J cuadrado menos 1, por eso aparece el signo menos ahí. Lo mismo con este otro lado. En fin, si nosotros hacemos las propiedades distributivas, podemos llegar a este sistema de dos ecuaciones o de dos igualdades, en las cuales podemos igualar las R's y por otro lado igualar los segundos, digamos, podremos igualar los primeros términos con los primeros términos y los segundos términos con los segundos términos, ¿sí? Entonces nos quedarían de esta igualdad y de esta igualdad, de ambas, nos quedaría lo que se conoce como ecuación general del equilibrio. Fíjense, si yo digo que RA por RC es igual a RB por RD, significa que RA sobre RB es igual a RD sobre RC. Entonces, fíjense, esta primera igualdad surge de esta igualdad de estos primeros términos. Si yo digo que RA por XC es igual a RB por XD, yo de acá arriba ya había despejado cuánto era RA sobre RB. Entonces acá también puedo decir que es XD sobre XC. Pero si yo me voy acá, XD sobre XC también es igual a XA sobre XB. O sea que igualando los primeros términos con los primeros términos y los segundos términos con los segundos términos, llego a la ecuación general de equilibrio de un puente. Ahora ubiquemos estas resistencias en el puente. Fíjense en que acá tenemos impedancia, pero estas impedancias están constituidas por resistencias y reactancias. Entonces RA será la resistencia de esta impedancia ZA.
RB será la resistencia de esta impedancia ZB. Entonces el cociente de los valores reales resistivos de estas impedancias es igual al cociente de los valores resistivos de las otras dos impedancias y también es igual a la relación o cociente de las reactancias XA con XB y XC con XD. ¿Sí? Las impedancias, nosotros dijimos que el producto de las impedancias cruzadas eran iguales. Para llegar a una ecuación de equilibrio, nosotros las pasamos a forma binómica. Bueno, ¿qué pasa si no la pasamos a forma binómica? Sino que también es válido, y es también una forma de expresar en forma compleja, ponerla en términos exponenciales. Es decir exponenciales o polares, ¿no? En este caso particular yo estoy utilizando valores exponenciales. Podría haber utilizado polares. ZA complejo igual a ZA, ¿sí? Recuerden que la impedancia es un valor complejo, no fasorial, por eso digo de valores complejos. Módulo de ZA por E a la J phi A, donde phi A es el ángulo de la impedancia ZA. Igual a ZC, módulo de ZC por E a la J phi C. Phi C es el ángulo de la impedancia C, ¿sí? Eso obviamente lo saco a partir del arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Lo mismo con la otra productoria que está hacia el otro lado del signo igual. Si nosotros a esto lo trabajamos un poco, llegamos a dos conclusiones. Y que son las dos ecuaciones de equilibrio de un puente en alterna en general. No importa la configuración ni el nombre que tenga, en general. Los módulos de las impedancias cruzadas son iguales. O sea, para que se cumpla esto, que está acá arriba, surgen dos condiciones, que los módulos de las impedancias sean iguales y que los ángulos de las impedancias son iguales. Cuando se cumplen ambas condiciones, esta productoria es igual a esta productoria, expresada en forma compleja. En este caso particular, en forma exponencial. Entonces, cuando un puente está en equilibrio, el producto de los módulos de las impedancias cruzadas son iguales. Y cuando un puente está en equilibrio, es decir, cuando este detector, que puede ser un galvanómetro o lo que fuere, marca 0, la suma de los ángulos de las impedancias cruzadas es igual a la suma de los ángulos de las otras ramas cruzadas. El año pasado puede ser que usábamos de detector, poníamos un osciloscopio, ¿verdad? Claro, se pueden poner varios elementos como detector. Entre ellos sí puede ser un osciloscopio, que es un equipo que tiene, recuerden, una alta impedancia de entrada, ¿sí? Entonces nosotros ahí podemos ver diferencia de potencial entre N y P. Cuando nosotros vemos una rayita, significa que la diferencia de potencial entre N y P se hizo 0. Entonces yo veo en el osciloscopio una línea, una rayita, que pasa por 0. No tengo tensión. ¿Qué significa que no tengo tensión? Que no hay diferencia potencial. ¿Qué pasa si no hay diferencia potencial? El potencial N igual al potencial P. La corriente IG se hace 0. Entonces la corriente IA se hace igual a IB, la corriente ID se hace igual a IC. Entonces en esas condiciones de equilibrio yo puedo hacer la medición. ¿Para qué me sirve un puente de alterna? Para medir resistencias, que no es lo más adecuado, o que no es lo más utilizado. Generalmente para resistencia se utilizan los puentes en continua. Puentes en alterna para medir resistencia se podría llegar a determinar, pero no es mejor hacerlo con continua. Y lo que sí sirven es para medir inductancias y capacidades. Ahora, esas inductancias pueden ser que tengan factores de calidad Q, que pueden ser factores de calidad altos o factores de calidad bajo. Entonces hay puentes que tienen una configuración tal que trabajan con factores de calidad de 1 a 10. O sea, son aptos para medir bobinas, que va a ser una de estas impedancias, que va a ser la incógnita, para medir con factores de calidad entre 1 y 10, y va a haber puentes aptos para medir inductancias con factores de calidad muy altos. Es decir, son bobinas muy inductivas. Estamos hablando más de 10. ¿Sí? Y lo mismo con los capacitores. Nada más que hablar en vez de un factor de calidad, hablaremos de un factor de pérdida. ¿Sí? Depende si hay corrientes de fuga en esos dieléctricos de los capacitores. Entonces hablaremos de un factor D. ¿Sí? Entonces tendremos equipos
o digamos puentes con ciertas configuraciones que se prestan mejor para medir capacitores con un D elevado o con un D bajo, o sea, con muchas pérdidas o con pocas pérdidas. Y ese D, vamos a ver que está emparentado directamente con lo que se llama una tangente delta, donde esa delta es lo que se va a llamar un ángulo complementario a phi, es decir, que la suma de ambos forma 90 grados, y esa tangente delta, y ese ángulo se va a llamar ángulo de pérdida, y esa tangente se va a llamar factor de pérdida, ¿sí? Que está íntimamente relacionado con D. ¿Cuáles son los detectores que vamos a utilizar? Bueno, podemos utilizar, primero, lo que está hacia la izquierda son las alimentaciones que podemos utilizar, lo que está hacia la derecha son los detectores, estos D, que podemos utilizar. Como fuente de alterna podemos utilizar un transformador, que fíjense en tal como está puesto acá, me indica que es un transformador reductor, porque el lado es decir un K mayor a 1, ¿sí? Reductor. ¿Por qué? Porque N2 es menor a N1. Aquí simbólicamente eso me está diciendo, mire, este número de espiras que tiene este lado de secundario el transformador, que de N2 expira, es menor al lado primario, donde el cual tengo N1 espiras. Entonces la relación K siempre es N1 sobre N2. Entonces acá me está diciendo que el transformador es un transformador del tipo elevador, K mayor a 1, porque N1 es mayor que N2, por lo tanto N1 sobre N2 es mayor a 1. ¿Sí? Entonces básicamente las tensiones inducidas y las tensiones en bornes que tendré serán menores con respecto del lado 1 primario. Con este lado 2 secundario, alimento sería lo que simbólicamente estoy poniendo acá como esta fuente de alterna. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, conectar a un banco de batería, por ejemplo, con una fuente de continua y con un equipo electrónico ondular. Hacerla continua, hacerla alterna. Esto trabajan con una serie de IGBT, que son transistores de corte rápido, en el cual yo puedo ir modulando mi señal y de forma tal que a partir de una continua constante, que es lo que me indica esta rayita, yo hice una serie de disparos, cortes y switcheo de forma tal que he conformado una señal alterna. Ahora, esa onda alterna muchas veces no es una onda alterna perfecta, ¿no? Tiene sus pequeñas distorsiones y por ende tiene ciertos armónicos, cierto contenido armónico, pero en general ya los equipos electrónicos me dan una señal alterna bastante buena. Entonces con eso puedo alimentar también mi puente. O bien puedo utilizar algunos equipos donde básicamente alimento con alterna y puedo hacer unas readaptaciones de los niveles de tensión, tener más valores eficaz, más valores máximos, menos valores máximos, y con eso tener más o menos valores eficaces de tensión. ¿Qué uso como detector? Bueno, puedo utilizar, acá está lo que decía Raúl, un pequeño osciloscopio en el cual yo voy a utilizar uno de los canales. Puedo utilizar un sistema de auriculares, ¿sí? En el cual yo voy a escuchar más estática o menos estáticas. Muchos puentes venían antes con una ficha, de forma tal que uno se ponía los auriculares, iba haciendo los ajustes en los puentes de alterno, también venían los puentes de continuo, uno iba haciendo los ajustes y escuchaba muchas estática o poca estática y llegó un momento que desaparecía toda esa estática. Entonces ahí yo decía, llegué al equilibrio. Cuando no tengo un galvanómetro. O si no, puedo utilizar un equipo que me tome la señal, en este caso entre los puntos N y P, pase por esto. Esto no es un rectificador, chicos. Este símbolo es de un amplificador. Cuando acá hay una rayita, así en el medio, es un rectificador. Si no tiene nada, es un triangulito así, me está diciendo que toma la señal de entrada y la amplifica. O sea, es alterna, sale alterna, pero amplificada. Esa señal alterna amplificada hace al revés, este módulo electrónico hace al revés que este que está acá. En vez de convertir continuo en alterna, convierte alterna en continuo. Es decir, internamente tiene todo un sistema de rectificación y filtrado, de forma tal que con capacitores, por ejemplo, puedo tener a la salida prácticamente a nulo el ripple y puedo tener una tensión continua constante. Y eso va en bornes, ese detector entre los bornes N y P, conectado a un microamperímetro. Entonces, cuando
este microamperímetro me detecta o me señala, me indica algún valor, bueno, el equilibrio del puente se rompió. Cuando esto marca 0, el puente está en equilibrio. Y cuando está en equilibrio vale todo lo que ya dije, ¿no? Este punto N y este punto P tienen el mismo potencial, la diferencia potencial es 0, no hay circulación de corriente por acá, la corriente IA igual a corriente IB, la corriente ID igual a corriente IC, la caída que tengo acá, IA por ZA es la misma caída ID por ZD, lo mismo que vimos para puentes de alterno, la caída IB por ZB es la misma caída IC por ZC, de forma tal que tiene que ser así para que, en definitiva, desnude este hecho de que el potencial N es igual al potencial P. ¿Sí? Bueno. Así como hablamos en continua que había puentes ideales y puentes reales, acá tenemos que empezar también en los puentes de alterna con un análisis de puentes ideales ante una pequeña variación de la impedancia ZC. Cuando hay una pequeña variación de la impedancia ZC, bueno, se rompió el equilibrio y por ese detector, que puede ser cualquiera de que esos vimos, estamos viendo algún tipo de señal eléctrica, algún tipo de ruido, algún tipo de estática o algún tipo de movimiento de la aguja sobre la escala. Ese es un detector analógico, ¿sí? Que son muy utilizados hasta el día de hoy, galvanómetros o sistemas con microamperímetros. Entonces, la situación real de este puente es esta que está acá, con todas esas corrientes circulando por cada una de esas ramas. Eh, la tensión o la diferencia de tensión OP que yo voy a tener, la puedo obtener mediante un divisor de tensión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar esto como una sola impedancia, que va a ser ZC más delta ZC, multiplicado por la tensión de la fuente, dividido en la suma de las impedancias que tengo en esta rama serie. Porque si yo analizo y considero pequeños desequilibrios, es decir, que prácticamente estos dos puntos son iguales, y esta corriente es muy pequeña porque el desequilibrio es muy pequeño, tengo dos circuitos, dos ramas en paralelo. Por divisor de tensión, calculo P. Si no, calculo la corriente por esta rama, que prácticamente IC será igual a ID, multiplico por esta impedancia y tengo la caída OP. Son las dos formas que tengo de verlo. En ZB, acá, tendré la caída ON. Y ON por divisor de tensión también será lo mismo. ZB por U sobre la suma de las impedancias en esta rama. Las tensiones en las puntas del detector, que es lo que yo voy a medir, y que sería esa señal que yo la podría ver con el osciloscopio, incluso con los amplificadores del osciloscopio, yo la puedo ver esa señal más grande o más pequeña, será la caída de tensión UPN, que será la tensión OP menos ON. Así puedo sacar UPN. ¿Por qué digo OP y ON? Porque son las que acabo de determinar, que sería esta de acá y esta de acá. Entonces, si yo aplico Kirchhoff de tensiones, o mallas, también lo puedo hacer por el método de mallas que se basa en la ley de Kirchhoff de tensiones, puedo determinar la caída. ¿Se entiende? Esta corriente polariza más menos, esta corriente polariza más menos. Entonces yo puedo sacar la diferencia potencial, o PN, siguiendo un sentido de movimiento en esta malla, horario o antihorario. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bueno, Sí, acá por supuesto, este detector, para que quede claro, lo puedo entender como una pequeña resistencia que está acá adentro y esta corriente también polariza más o menos. Entonces, yo de ahí sumo y resto tensiones a la polaridad que tengo. Sí, fundamentalmente es para eso. Los puentes de alterna sirven para eso, inductancia y capacidad. Pueden medir resistencia, y lo vamos a ver acá y en el trabajo práctico, que pueden llegar a medir resistencia, pero como que, a ver, al medir inductancia o al medir capacidad, de pasada, indirectamente también puedo medir resistencia, pero no tiene tanta razón de ser de que mida resistencia, porque para eso están los puentes continuos. Entonces, lo ya está. fundamental que tiene esto, con diferencia del otro, es que puede medir inductancia y capacidad. Ahora, las inductancias pueden ser... No, no.
No, no, no. Esto mide elementos pasivos, resistencias, bobinas y capacitores. Y mide dentro de los elementos pasivos, las inductancias pueden medir con Q bajo y con Q alto. ¿Sí? Entonces hay configuraciones particulares que tienen nombres particulares, que ya lo vamos a ver, que pueden medir Q de 1 a 10, y bobinas con factores de calidad, es decir, muy inductivas, con factores de calidad superiores a 10. Y pueden medir capacitores, que también ya vamos a ver que cada configuración tiene un nombre particular, que pueden medir con factores de pérdidas bajo o con factores de pérdidas alto. Bueno, sigamos. Entonces, esta UPN surge como una diferencia de tensión alterna que tengo acá, por supuesto, para un cierto instante de tiempo que estoy analizando, porque recuerden que al ser alterna, acá la polaridad está cambiando 50 veces por segundo. Entonces, para un instante de tiempo en el cual la circulación de corriente es de este modo, que es lo que estamos suponiendo, estamos haciendo este análisis. Si yo reemplazo UOP y UON por estas expresiones, yo puedo decir que saco factor común U y me quedan estas relaciones de impedancia. Esta delta C supuestamente es la variación que tuvo esta impedancia C en algún momento que dio origen a un pequeño desequilibrio en el puente. En el equilibrio, si yo ajusto de forma tal que en el equilibrio las diferencias de potenciales UON y UOP sean iguales, estos potenciales P y N van a ser iguales. Cuando eso ocurre, esto se hace cero. Por lo tanto, y considerando este delta C despreciable, yo puedo llegar a esta igualdad de impedancias, que es la misma igualdad que la vamos a ver acá. Entonces, si teníamos UPN, nosotros hacemos esta igualdad, nos queda esta igualdad de impedancia, entonces esta ecuación se puede transformar en esto que está aquí. Si delta C prácticamente cero, ¿sí? Y hacemos esto que está acá, estamos diciendo que ZC igual a ZB y que esta suma es igual a esta suma que está abajo. Entonces, lo que tenemos aquí, que es ZC más ZD, porque delta C es pequeñísimo, prácticamente lo mismo que ZB más ZA. Entonces podemos decir que los denominadores son, por ejemplo, ZC más ZD. Y trabajo matemáticamente, hago ZC por ZD por ZA más ZB, como los dos son iguales, me queda ZC más ZD al cuadrado, delta C lo aproximo a 0, acá en el denominador, sigo operando matemáticamente y me queda aproximadamente esta relación. En general, estos dispositivos detectores de desequilibrio, como puede ser un osciloscopio, un sistema un auricular, o como puede ser este equipo electrónico, detector, ¿no? Generalmente presenta como característica alta impedancia. Son dispositivos de alta impedancia, los cuales nosotros estudiamos los capacitores, los osciloscopios puntualmente, y dijimos que eran equipos que tenían impedancias muy elevadas. Entonces podemos decir que ZD es K veces ZC, indicando que es un valor alto, elevado, ¿sí? Si nosotros reemplazamos en lo que sería la tensión de desequilibrio UPN, todo esto que está acá, nos queda esta ecuación que está acá, ¿sí? Al ZD este que está aquí, le ponemos K por ZC. Eso es lo que hacemos. El ZD lo reemplazamos por KZC y ese KZC lo ponemos acá. Estamos diciendo que el ZD va a ser un valor tal que va a ser K veces superior a ZC, que es la impedancia que queremos o la que se ha variado, la que ha modificado o la que se ha incrementado en delta ZC. La impedancia de nuestro detector T va a ser tal que va a ser muchas veces superior a la impedancia ZC que nosotros queremos medir. Reemplazamos en esta aproximación que tenemos de cuánto vale UPN y nos queda esta ecuación que está acá. ¿Qué hacemos a partir de ahí? A estos es el cuadrado de un binomio, ¿sí? Hacemos el cuadrado de un binomio, desarrollamos el cuadrado de un binomio, despejamos ZC, nos queda delta ZC sobre ZC, simplificamos con el ZC de arriba y nos va a quedar esta expresión que está acá, 1 más 2K más K cuadrado.
donde K es un número, es una relación, un número entero adimensional. Operamos un poco matemáticamente, es decir, sacamos un factor común K para que se simplifique con el K de arriba. Seguimos operando y nos queda básicamente que la diferencia potencial UPN, que es la que tengo aplicada al detector, va a depender de la tensión de la fuente, de la variación de la impedancia ZC, que es la que yo quiero medir, y de todo esto que está abajo, 1 sobre K más 2 más K, que toda esta sumatoria lo vamos a englobar en una sola variable D. Entonces finalmente D es 1 sobre K más 2 más K. Por lo tanto, D depende de K. Entonces, ¿para qué me sirve hacer todos estos cambios de variables? Para decir que el valor máximo de UPN, donde tengo aplicado el detector, y en el cual se va a producir el desequilibrio, ese valor será máximo cuando la derivada respecto de K, que está contenida dentro de D, sea 0. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La derivada de D respecto de K, que nos queda eso que está ahí, igualarla a 0, y vamos a obtener que para el K igual a 1, despejando, acá vemos que K igual a 1, que cuando K igual a 1, acá tengo la máxima diferencia potencial. Por lo tanto, volviendo a la ecuación anterior, que era esta que está acá, se va a verificar que ZC igual a ZD. La máxima diferencia de potencial, por lo tanto el máximo desequilibrio, lo voy a tener cuando la impedancia ZC sea igual a la impedancia ZD. Eso me está diciendo. Como por las relaciones que utilizamos antes, estas impedancias a su vez son iguales a esta, en definitiva nos queda que la máxima sensibilidad que va a tener nuestro puente de alterna va a ser tal que las impedancias de las 4 impedancias sean iguales. Cuando eso se cumple, el puente está en su condición ideal, alterno ideal, está en su punto de máxima sensibilidad. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? Pues ya no los quiero seguir aturdiendo con cosas. Es ver lo mismo el día jueves que vimos para continua, solo que ahora cuando entramos a estas corrientes, al ser en alterna, las composiciones son composiciones fasoriales. Entonces nosotros vamos a ver esta corriente IG, no va a ser un valor aritmético corriente, va a ser una composición, va a ser un fasor corriente IG. Y la caída de tensión UPN no va a ser cualquiera, va a ser el producto de la impedancia ZG del detector D por IG. ¿Se entiende? Esta diferencia. Entonces ahí vamos a empezar a analizar qué pasa con cada una de las ramas, qué pasa cuando se cumple el equilibrio, y así seguir haciendo una serie de análisis que nos va a permitir, bueno, llegar y ver los diferentes tipos de puentes y hacer una serie de cuestiones. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Se entendió hasta aquí? Fíjense en que es parecido a la situación que teníamos en continua, solo que ahora en alterna ya no podemos hablar de valores reales, sino tenemos que hablar de valores complejos. Y al hablar de valores complejos, esto se hace un poquito más complicado, ¿sí? Ya no podemos decir que la corriente IG vale tanto ampere, como lo decimos en continuo. O vale tantos miliamperes o vale tantos microamperes. Es una corriente de desequilibrio porque hay una diferencia potencial U en continuo, ¿no? Acá todo es en alterna y G ocupa una cierta posición en el plano complejo en alterna. La caída de tensión es compleja, la puedo representar en el plano complejo. Las tensiones que voy a tener en cada una de las ramas son tensiones complejas. Las diferencias potenciales complejas. Y lo que yo tengo que hacer es a esas diagramas fasoriales, donde tengo de corriente, donde aparece IG, y de tensiones, donde aparece IG multiplicado por la impedancia ZG, anularla, hacerlo a 0. Y ahí vamos a ver cómo muta nuestro diagrama fasorial de tensiones. ¿Se entiende, chicos? Sí, ingeniero. Sí. Con todo eso, chicos, vamos a llegar ya a bueno, al final del puente, que eso estaremos terminando ya. Nosotros hemos llegado hasta la diapositiva 7,
Nos quedarían 18 diapositivas para terminar el día jueves. A partir de ahí, lo que sigue es verlo al práctico, o por lo menos algunos ejemplos del práctico de puentes, que creo que lo tengo digitalizado porque hay un alumno que hizo, creo, la parte esa de digitalización de este tema, que ese ya le va a estar pasando el práctico de puentes. Y bueno, ya el día jueves de la semana que viene estaríamos ya empezando con otro tema nuevo. Y el día viernes se le daría el práctico evaluativo. 5 o 6 problemas para que desarrolle. Esta parte de puentes dijo que no entra en el evaluativo, ¿verdad? La parte de puente no entra en el evaluativo, solamente entra hasta la parte de alterna trifásica. Se le hizo entrar a la parte alterna trifásica porque básicamente tuvieron mucho menos laboratorio, o sea, laboratorio nada. Le hice ver figuras, esquemas, fotos. Entonces, al no haber laboratorio, bueno, tengo que compensar un poco y por eso lo que antes alterna trifásica, problemas para el parcial entraba en el segundo parcial, ahora va a entrar en el primero. Entonces tendrán 5 o 6 problemas, que será un problema de señales, otro problema puede ser poliarmónica, otro problema pueden ser, no sé, resistencia shunt, cálculo de resistencia, o otro caso, otro problema puede ser, no sé, equipos con diferentes posiciones, diferentes perillas selectoras que vayan calculando la resistencia interna. Otro problema puede ser con clase, si hay mucha variante. Si es trifásica, va a ser seguramente con el método de los 2 batímetros, quizás con alguna que otra trampilla para que piensen un poco en el fin de semana. Más o menos así va a ser el examen. Bien, 5 o profe. 6 problemas nada más. ¿Problemas? Recién que... Bueno, tienen hasta el día 25 para hacerse de Racing. Si no, bueno, obviamente el práctico evaluativo será más complicado. Bueno, chicos, el día jueves estamos terminando ya con puentes de alterna, si Dios quiere. Así que el jueves nos vemos. Listo. Ya le paso Muchas gracias, profesor. Bueno, profe, claro. la parte que- Buenas noches. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien.